ante este poder del Estado. Hoy nos acompañan, que en 15 minutos estará con nosotros, se acaba de comunicar con nosotros el ministro Wilfredo Cerrato, quien está en este momento en una conferencia, pero ya está con nosotros y con quien vamos a iniciar la audiencia con el viceministro, el licenciado Carlos Borjas, el viceministro de Finanzas, igual que lo acompañan la licenciada Elizabeth Rivera, la licenciada Jacqueline Molina, la licenciada Cindy Sánchez, la licenciada Alicia Delgado, de la Secretaría de Finanzas, Carlos Cuadra. No sé si se me queda alguien más de la Secretaría de Finanzas que no hemos mencionado. Luego quiero agradecer la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, la abogada Daisy Nechetas. Señora presidenta, bienvenido. Igual que la licenciada Dulce María Humansor. Del COEP tenemos a la licenciado Fernán Núñez. Del ONCAE, licenciado Martín Cerrato. De ONADICE, licenciado Andrés Menocal. Del FOSTE nos habían confirmado la presencia del licenciado Mauricio Díaz Burdet. Luego tenemos del Consejo Nacional Anticorrupción, nos había confirmado la licenciada Gabriela Castellanos. Del FONAC, el doctor Ramón Velázquez Nazar. La Oficina del Tesoro Nacional, tenemos y nos acompañan, como siempre nos han acompañado ya por cerca de un año, a Lori Fleming, a Sheila, a Bessie Flores, a Marcela Romero y Frances Benetton. Y luego nos honramos también en recibir a todos ustedes por parte de la Comisión de Presupuesto, que en la medida que vaya transcurriendo el tiempo se van a ir integrando otros compañeros. Quiero saludar a mi compañero de comisión, al honorable diputado Yuri Sabas, que está con nosotros aquí, del Partido Liberal de Honduras, al honorable diputado Rodimiro Mejía, del Partido Nacional de Honduras, al honorable diputado Edwin Pavón, de la Unión Democrática, y el diputado Rolando Dubón-Bueso, que en breves momentos estará con nosotros acá también. No sé si completamos la lista de los asistentes. Le voy a rogar al personal, si alguien se me ha quedado que no ha mencionado. Esta primera audiencia, el pueblo hondureño, es sobre la liquidación del presupuesto del 2014. El viceministro que dirige estos temas en la Secretaría es el licenciado Carlos Borjas, viceministro de Presupuesto, ¿verdad? Igual que su equipo que lo acompaña. La mecánica la vamos a cambiar un poco, vamos a dar 30 minutos para que el ministro o la dependencia correspondiente nos haga la presentación, y luego el Congreso Nacional, a través de los diputados, la sociedad civil, el Tribunal Superior de Cuentas, todos los que desean plantear una inquietud, lo pueden hacer. Aquí existe la libertad de poder preguntar. Entonces, si se ha invitado a una sociedad, a la sociedad civil, es para que tengan ellos acceso a los micrófonos y poder participar y poder preguntar al funcionario. Esta semana solamente tendremos esta audiencia. A partir de la otra semana, sí, ya es alrededor de 2 audiencias diarias, en la mañana una, en la tarde otra, durante los días lunes, martes y miércoles. Son 3 días de audiencias, y vamos a rogar a todas las instituciones que permanentemente nos han acompañado, como el Tribunal Superior de Cuentas, le vamos a rogar a la señora presidenta que nos mande siempre su representante, igual que a ONADICE, a ONCAE, a la sociedad civil
y a todas las personas que nos deseen a bien acompañarle. Por eso en este momento estamos dándole la bienvenida a la abogada Doris Madrid del Instituto de Acceso a la Información Pública, y también aprovechamos para expresarle que necesitamos la presencia de todas estas instituciones en forma permanente a partir de la próxima semana. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al viceministro, licenciado Carlos Borjas, y todos bienvenidos a esta audiencia del Congreso Nacional de la República, en nombre de nuestro presidente, el doctor Mauricio Oliva, que estuvo con nosotros inaugurándola recientemente, las primeras audiencias. Bienvenidos a la Casa del Pueblo y de parte del presidente Oliva. Muchísimas gracias. Aquí entonces lo dejamos al viceministro Borjas. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos, a todas. Realmente muy agradecido y muy contento de estar en esta Casa del Pueblo, dando cuentas o rindiendo cuentas con transparencia, como lo requiere el pueblo hondureño. A la Comisión de Presupuesto de este soberano Congreso Nacional, que preside el honorable diputado Francisco Rivera, y los demás miembros de esta comisión, como el honorable diputado Edwin Pavón, el honorable diputado Rodimiro Mejía, se fue el diputado Yuri Saba también. Para mí es un gusto estar acá. También quiero darle la bienvenida a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, que preside la honorable magistrada presidente, doña Daisy Anchecta, al Instituto de Acceso a la Información Pública, que preside también la magistrada presidenta Doris Madrid, también a los miembros del COEP, miembros de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos de América, miembros también de ONCAE y otras instituciones de gobierno, también a los medios de comunicación y, en fin, a todos los que están aquí presentes y los que nos escuchan por estos medios. Nosotros, en condición de Secretaría de Finanzas, y les pido que en este momento un compás de espera para que venga el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, que en este momento está dando una conferencia de prensa respecto a la calificadora de Standard & Poor's, que son buenas noticias. Vamos por un camino muy bueno, siguiendo una ruta previamente establecida y que es beneficio para todo el pueblo hondureño. Nosotros, dando cumplimiento a la ley, en el mes de marzo de este año mandamos en tiempo y en forma el respectivo informe de liquidación del presupuesto del año 2014. Y también cumplimos periódicamente con los informes trimestrales que nos exige la ley. En esta oportunidad, el Honorable Congreso Nacional, a través de la Comisión de Presupuesto, nos ha convocado para dar una explicación en una manera personalizada y presente de lo que contiene ese informe. Dentro de la Secretaría de Finanzas y dentro del equipo de trabajo que tenemos nosotros en la Secretaría de Finanzas, nos acompañan funcionarios de la Dirección General de Presupuesto, funcionarios de la Dirección General de Crédito Público, funcionarios de la Dirección de Inversiones Públicas y también de la Unidad de Planeamiento, que va a ver los aspectos macroeconómicos del país. La metodología que hemos querido o estamos interesados en dar a conocer es en el orden, conociendo primero la ejecución de los ingresos que obtuvimos durante el año 2014, después el comportamiento de los gastos del año 2014, ambos rubros de la administración pública, que está formada por la administración central y la administración descentralizada. Vamos a ir viendo lo aprobado, lo vigente, mejor dicho, las modificaciones que se hacen, y queda un presupuesto vigente, cuál es lo ejecutado y el grado de cumplimiento que hemos logrado durante el año 2014. También vamos a hacer un énfasis en la inversión pública realizada versus las metas que teníamos programado, igualmente con el aspecto de crédito público, y finalmente, como una consolidación, aspectos macroeconómicos. Cuál era la meta que teníamos en materia de déficit fiscal y cuál fue el objetivo que obtuvimos en ese año 2014, y también en otros aspectos relacionados con indicadores relacionados con el Producto Interno Bruto y con otras variables que nosotros consideramos importantes en las actuales circunstancias. Vamos a ver, allá tenemos una presentación para hacerla un poco más de uso general, y me gustaría empezar a ver la primera, la segunda, por favor.
Ya después de 60, desde aquí no se ve mucho. Pero realmente, veamos la gráfica. Creo que con la gráfica puedo ver mucho mejor. Con la siguiente, por favor. Ahí. Ah, sí, tiene razón. Gracias por la sugerencia. Me dice la abogada que después de los 60 no se ve de ningún lado. Bueno, gracias también a la... Gracias a la recomendación de la presidenta magistrada del tribunal. Estamos viendo la liquidación del presupuesto del año 2014 y vamos a comenzar viendo los ingresos del sector público. Cuando nosotros estamos hablando de ingresos del sector público, estamos hablando del gobierno, de la administración central y también de la administración descentralizada. La administración central, podemos decir que son las secretarías de Estado y los ministerios, y la administración descentralizada la constituyen las empresas públicas, las instituciones de previsión, que más o menos lo vamos a ver más adelante en una forma muy detallada. Pueden ver ustedes que el presupuesto aprobado en toda la administración pública en el año 2014 fue de 183.700 millones de lempiras, están en miles de millones, 183.700 millones de lempiras aproximadamente, de lo cual al final quedó un presupuesto vigente de 209.000 millones de lempiras. ¿A qué se debe la diferencia de 183 a 209? Las disposiciones generales de presupuesto vigentes o las que estaban vigentes en el año 2014 establecen que se aprueba un presupuesto cuando la fuente de recursos está completamente asegurada. De tal manera que si en el futuro o en el transcurso del año 2014 se suscriben nuevos préstamos con fondos, con instituciones nacionales o externas, se van incorporando a medida que se van autorizando y aprobando por el soberano Congreso Nacional, y así se va incrementando el presupuesto. También hay instituciones que generan ingresos propios, como la venta de pasaportes, la tasa vehicular, los del IP, la marina mercante, como ejemplo, y a medida que se van generando, los vamos incorporando. Alguien podría decir, ¿y por qué no los incorporan desde un inicio? Si los incorporamos desde un inicio, estamos sujetos a que no se obtengan los ingresos, y por una parte las instituciones entonces podrían hacer compromisos con esos ingresos que aún no se perciben, de tal manera que nosotros consideramos que es una práctica completamente sana, que a medida que los ingresos se van generando, se van incorporando en el presupuesto general de la República. Por eso al final del año 2014 había un presupuesto de 209.000 millones de lempiras, de los cuales al final obtuvimos devengado es cuando están registrados contablemente, y cuando están recibidos realmente en la Tesorería General es lo percibido, de tal manera que fue 183.7 millones en relación a lo devengado. En la siguiente gráfica pueden comprobar que lo que más interesa acá es ver cuál es el presupuesto vigente. Era el presupuesto vigente 209.000 millones y obtuvimos o percibimos en el año 2014 183.700 millones. Es decir, que todos los ingresos en mezcla fue un 87.9 el grado de cumplimiento o de ejecución. Hubo un desfase de aproximadamente un 12.1% de ingresos. Pero van a ver más adelante, cuando veamos a nivel de detalle, que un 93% de los ingresos tributarios se obtuvo durante 2014. Lo que no se obtuvo fue un desfase en la generación de ingresos por financiamiento externo, porque una cosa es obtener el financiamiento y la otra es los desembolsos que se van haciendo. Veamos el nivel de gastos. En el nivel de gastos del sector público, lo aprobado originalmente fue 183.700 millones, el vigente 209.000, al final lo devengado fue 181.600 millones y lo realmente pagado fue 164.300 millones. Lo más importante de ver en esto es el grado de ejecución del gasto. Si los ingresos van disminuyendo o no se van logrando las metas que se habían propuesto de recaudación, lógicamente tenemos que mantener una disciplina fiscal orientada a que también los gastos tenemos que irlos ajustando al nivel de ingresos que se van obteniendo. De tal manera que en la siguiente gráfica pueden ver también
de que de los 209.000 millones de lempiras programados de gasto, solo ejecutamos un 86.9%, de tal manera que siempre debe haber un balance entre ingresos y los gastos. Vean que un 86.9%, de tal manera que si los ingresos no se daban, consecuentemente teníamos que ir haciendo ajustes en el nivel de gastos. En el siguiente es un resumen del sector público. 183.700 millones de ingresos versus los 181.600 millones de gastos, de tal manera que siempre hay un equilibrio financiero, de tal manera que hubo una variación de 2.100 millones de lempiras, que dicho de otra forma, es un superávit en ese nivel. Aquí en esta gráfica pueden ver o pueden visualizar realmente ya en una forma resumida la administración descentralizada, la administración centralizada y un resumen total, en donde dice que de los ingresos obtuvimos un 87.9% de ejecución y de los gastos un 86.9% de ejecución. Aquí, como lo dice, que el presupuesto presenta un déficit de 2.702 millones de lempiras, que resulta en un incremento de otros pasivos, a diferencia de la administración descentralizada, con un resultado positivo de 4.848.788 millones de lempiras, que incrementa el valor en caja y bancos. Aquí está la cuenta corriente, el ahorro en cuenta corriente. Los ingresos corrientes de la administración central fueron de 72.000 millones de lempiras y los gastos corrientes fueron de 70.000 millones de lempiras, en donde se refleja un ahorro en cuenta corriente de aproximadamente 2.000 millones de lempiras. Igual en la administración descentralizada, que son las empresas públicas. Tuvimos ingresos corrientes de 61.000 millones de lempiras y ejecutamos 53.000 millones de lempiras, es decir, que hubo un superávit en cuenta corriente o un ahorro en cuenta corriente de aproximadamente 8.000 millones de lempiras. Eso se origina por el proceso de rescate por lo cual se inició desde el año pasado en varias empresas públicas, Hondutel, la ENE, Portuaria, y también en otras instituciones, pero de menor categoría o de menor importancia que esas dos. Ahora, eso que vimos fue la administración consolidada en términos muy generales. Podemos ir en una forma específica viendo la administración central, luego vemos la administración descentralizada, caemos después a la inversión pública, después vamos a llegar a lo de crédito público y finalmente a los resultados o indicadores macroeconómicos, que son los que realmente revelan el nivel de gestión que hemos tenido en el gobierno de la República. En este caso podemos ir viendo, hay una historia desde el 2006 al 2014 y para nosotros es importante para ver la tendencia o el grado de eficiencia o de eficiencia en la cual hemos estado administrando la parte fiscal del Estado. Hay que ver una cosa que para nosotros es muy importante. Generalmente vemos gastos, pero lo más importante es vincular ese gasto a la calidad del gasto. Porque hay momentos que estamos gastando más en educación, estamos gastando más en salud, pero hay que ver los resultados de gestión, ver los indicadores si estamos utilizando esos recursos para mejorar la calidad del gasto en estas instituciones. A nosotros nos toca nada más ver la parte financiera. Vean ustedes cuál ha sido el comportamiento. Los ingresos los tenemos en azules y los egresos los tenemos en color naranja. Van viendo los ingresos, desde el año 2006 teníamos ingresos de 39.000 millones de lempiras. ¿Cómo ha ido la curva? De tal manera que en el 2014 teníamos cerca de 109.000 millones de lempiras, casi 4 veces. Es importante cómo ha ido creciendo el nivel
del gasto público, y más adelante van a ver que la mayor parte del nivel de gasto público no se ve en gasto corriente, sino que en el servicio de la deuda, que es el pago de la deuda, que es capital, intereses y comisiones. Ok, solamente el anterior para que miren el comportamiento de los gastos también. De los gastos teníamos 41.000 millones de lempiras y hemos llegado en el 2014 a 112.000 millones de lempiras, tres veces más. Pero van a ver después la composición del gasto, que no solamente el gasto corriente, sino que el gasto en servicio de la deuda, el cual nos queda espacio o nos quita espacio para financiar otros programas y proyectos que se consideran prioritarios dentro del plan de gobierno. Hoy sí, veamos la otra. Aquí estamos siempre con la administración central. La administración central, los ingresos totales que percibimos en el año 2014 fueron 109.000 millones de lempiras aproximadamente. Lo voy a hablar en miles de millones. 109.000 millones de lempiras, y observen ustedes que los ingresos corrientes, 72.000 millones de lempiras, que gran parte de los ingresos corrientes están formados por los ingresos tributarios. Luego están los ingresos de capital, que es venta de bienes y servicios, particularmente, y las fuentes de financiamiento, que son préstamos que estamos obteniendo. De tal manera que llegamos a 109.000 millones. De estos 109.000 millones, observen que en la administración central logramos un grado de ejecución de un 91.7%, que para nosotros es un dato bastante importante, recordando que los ingresos corrientes son para nosotros los más importantes porque son los que reflejan realmente el crecimiento económico del país. Logramos en términos generales un 97.8%, que para nosotros es un resultado bastante atractivo considerando las tendencias de periodos anteriores. Del financiamiento, ingresos de capital fue poco. Habían varias fuentes de financiamiento, por ejemplo la venta de los activos, bienes inmuebles del Estado. El proceso de ejecución fue bajo. Desde el año pasado estaba la iniciativa también de la venta de vehículos considerados de lujo. Hasta este año los estamos dando cumplimiento. Y hay varias cosas. Y los financiamientos, fuentes de financiamiento, que los préstamos, los ejecutores de esos préstamos no han tenido la agilidad para ejecutarlos en la medida que se requiere. Veamos la otra. Los egresos. Vean también que el total que habíamos presupuestado eran 119.000 millones de lempiras. Lo de vengados son 112.000 millones de lempiras y los pagados 101.000 millones de lempiras. Para medir el grado de ejecución, lo que se hace es comparar el devengado con el vigente. En este caso, porque lo pagado, esto es lo pagado, pero hay un saldo que ya está devengado, pero está en la Tesorería General, que nosotros le decimos también como cuentas por pagar o deuda flotante. Ejecutamos un 93.9%, también un resultado bastante aceptable, y particularmente el gasto corriente, que es un 95.5%. En las aplicaciones financieras, 98.3%. Ahí está también el pago del servicio de la deuda. Y el pago del servicio de la deuda es lo que cumplimos nosotros siempre, en tiempo y en forma. Es decir, que cuidamos de tener esa capacidad de pago para la imagen del país. Por eso en este momento el ministro Cerrato, que se va a incorporar dentro de unos minutos, creo que va a explicar lo que ha llegado con Standard & Poor's, en donde hay perspectivas muy buenas para mejorar la calificación del país. Veamos la otra. Aquí está nada más a nivel institucional, siempre la administración central. Vean una cosa, aquí hubieron congelamientos y también hubieron aumentos y congelamientos, pero los aumentos que han habido acá, por ejemplo 41.000 millones de lempiras, son las modificaciones presupuestarias, pero particularmente originadas por incorporación de fondos propios y también de financiamiento externo de algunas instituciones. Y también hacemos congelamientos. Congelamientos es si estamos en una evaluación de gestión por resultados, nosotros lo que hacemos es que evaluamos trimestralmente, bueno, mes a mes, pero trimestralmente damos un seguimiento a todas las operaciones que hacen las distintas instituciones. Si vemos
que tienen una pobre ejecución y que no dan resultados de gestión, les vamos congelando recursos y a medida que lo comprueban de que la gestión es buena, se los volvemos a incorporar. Pero al final quedó congelado cerca de 26.000 millones de lempiras que sirvieron para mantener un equilibrio fiscal. En vista que los ingresos totales no se dieron, pues tuvimos que congelar recursos que al final servían para liquidar el presupuesto de fin de año. Ahí sale neto. Si le incrementamos 41.000 millones y le quitamos 26.000 millones, sale un monto neto de 14.000 millones de lempiras. Ahora vamos con la administración descentralizada, que son las empresas públicas, en particular los institutos de previsión. Aquí podemos ver la misma gráfica que vimos en el gobierno central. Los egresos son los naranja y los ingresos son los azules. Vemos que la administración descentralizada pasó de 35.000 millones de lempiras a cerca de 74.000 millones de lempiras. Los ingresos subieron, prácticamente se duplicaron. Y en gastos también de 32.000 millones a 67.000 millones. Ahí se observa, dice que el superávit reflejado en cada uno de los años es el más significativo en el año 2010, producto de mayores ingresos respecto a los gastos de ese año. No obstante, dice, para los años siguientes esta situación se vio afectada por una menor recaudación conforme a los registros del sistema de administración financiera. En el 2014 el resultante o el superávit que resultó fue de 4.800 millones. Si comparamos 74.000 millones de ingresos con 69.000 de egresos, resultó un superávit de 4.800 millones. Algo acá es importante del gobierno, de la administración o del sector de la administración descentralizada. El endeudamiento a través de la obtención de préstamos de corto y largo plazo en el año 2014 ascendió a 977.000 millones, con una reducción de 2.000 millones de lempiras respecto al año 2013. Eso debido a un menor endeudamiento de la ENE, que era la institución que está es la institución que está en proceso de rescate y lógicamente controlando los niveles de endeudamiento de tal manera que con sus ingresos corrientes ellos puedan financiar sus operaciones. También a través de Banadesa, a través de Banprovi se obtuvieron préstamos para realizar inversiones financieras. Vean que a través de Banprovi se han estado administrando varios fondos de fideicomiso, particularmente para la reactivación de la economía nacional. Al final de la administración descentralizada, esto ya lo habíamos visto, ingresos, porque sí. Ingresos, dale adelante. Ahí viene, ese. Aquí está por instituciones. Los institutos públicos autónomos, vean las variaciones. Al final, donde se llevan más variaciones son las empresas públicas nacionales. Estamos hablando de Ondutel, la ENE y otras instituciones públicas. Y también algunas instituciones financieras como Banprovi. Observen acá que se les incrementó 21.000 millones y se redujo en 11.000 millones. Tuvo un efecto neto de 10.000 millones de lempiras, y aún así con los 10.000 millones de lempiras de rebaja del presupuesto, de incremento en su presupuesto, obtuvimos un margen o un superávit o un ahorro en cuenta corriente de 8.000 millones de lempiras. Ok, aquí en inversión pública me gustaría darle la palabra a la ingeniera Jackie Molina para ver algún tema que considera importante en inversiones públicas y además para que haya mejor refrescamiento del público con una dama que con un varón. ¿Vamos? Vamos a poner el suyo. Sí.
Buenas tardes. Con respecto al programa de inversión pública ejecutado en el año 2014, se tuvo un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de 16.249 millones de lempiras, un vigente de 17.247 millones 970. Este incremento obedece a un incremento de fuente externa específicamente para los proyectos que se ejecutan a través de la alcaldía, como por ejemplo el Trans 450, y otra incorporación de las donaciones que van incorporándose en la medida que ellos van ejecutando o desembolsando los recursos. Al final del año se presenta un nivel de ejecución a nivel de un presupuesto vigente y devengado de 12.274 millones, que representa el 71%. Es importante señalar que de acuerdo a las medidas tomadas para el control del déficit fiscal, hubo un congelamiento bastante considerable en el tema de inversión pública, alrededor de 2.200 millones, pero esto ha ido mejorando en la medida que los proyectos vayan ejecutando, porque no es posible incorporar recursos o que se presupuesten recursos y que al final no se ejecuten. Entonces, la mecánica de trabajo fue a todo aquel proyecto que vaya avanzando en su ejecución, se revisa cómo van sus requerimientos y a aquel que ejecuta menos, pues se le da el espacio, porque no podemos, como bien decían al inicio, aumentar el presupuesto más de lo que se ha aprobado, considerando estas incorporaciones que son específicamente para los proyectos. Entonces, si al reflejar una disminución por congelamiento de 2.200 millones, en realidad el porcentaje de ejecución, si lo relacionamos con el presupuesto vigente ajustado, aumenta a un 83%. Entonces, la ejecución, solamente para terminar en el anterior, fueron 232 proyectos, ¿verdad?, para las diferentes instituciones del sector público. Bien. Acá tenemos un resumen del programa de inversión pública por gabinete sectorial. Igual al cuarto trimestre, ¿verdad?, tenemos el tema de la conducción y regulación económica del sector, con una ejecución del 40%. El que más se ejecutó en promedio es los que están dentro del sector de gobernabilidad y descentralización, infraestructura productiva, que son todos los proyectos carreteros, en el tema de Ondutel, Comunicaciones, ENE, y así va explicando por cada uno. En el desarrollo de inclusión social, como ustedes saben, que el grueso de la inversión pública está tanto en el sector de infraestructura, que es infraestructura productiva, y el sector de desarrollo e inclusión social con el programa del bono 10.000. Siguiente. Algunos problemas que se han enfrentado en términos generales y que han afectado de alguna forma la ejecución de la inversión pública es, en algunos casos, la desvinculación de algunos proyectos con financiamiento externo, en este caso los que son financiados por el FIDA, OPEC o BESIA. Se hizo la desvinculación. Anteriormente eran administrados por el Programa de las Naciones Unidas, llámese PNUD, que gran parte de los proyectos son del sector agrícola. Entonces, esto de alguna forma ocasiona atrasos porque hay que hacer enmiendas a los convenios, hay que cancelar cuentas y volver a hacer el proceso, y esto de alguna forma ocasiona un atraso. También están las tardanzas en el licenciamiento ambiental por parte de la CERNAM en proyectos de infraestructura rural. Casi siempre cuando se realizan las revisiones de cartera con los organismos internacionales, una de las quejas o de los reclamos que tienen los proyectos es justamente eso, la tardanza en las licencias ambientales. Como ustedes saben, que esto es un requisito previo y como parte de los procesos para la ejecución de los proyectos normales. También está la tardanza en contrapartes
del aporte municipal de los proyectos, esto en casos cuando en algunos proyectos, por ejemplo en el caso de agua y saneamiento, hacen convenios intermunicipales, hay un acuerdo por la municipalidad y otro acuerdo por el gobierno o por el financiamiento. Entonces en estos casos sí han habido un poco de atrasos porque de repente lo pueden amarrar por alguna transferencia o específicamente el compromiso que tiene la municipalidad para el desarrollo de algún proyecto. La alta rotación de puestos claves en las unidades ejecutoras, principalmente en proyectos de la Secretaría de Salud. Esto fue un problema bastante fuerte que se suscitó en el año 2014, prácticamente se cancelaron unidades ejecutoras completas. Esto implicaba volver a contratar y realizar los procesos de contratación que exigen los organismos y por otro lado volver a capacitar al personal en todos los procedimientos que se requieren para ejecutar un proyecto. Tenemos todos los sistemas, está el CIAFI, está el WebEx, está el SNIP, están los mismos procedimientos de los organismos internacionales, entonces esto de alguna forma ocasiona atrasos, ¿verdad?, en la ejecución propia del proyecto en sí. Las reservas presupuestarias, en el caso de los congelamientos, como parte de las medidas adoptadas por el gobierno, y en el tema de las finanzas públicas para garantizar la sostenibilidad. Esto, si bien es cierto, fue en base para controlar el déficit fiscal, fue una medida también para presionar a los proyectos que si tienen un presupuesto asignado o aprobado, que lo ejecuten, ¿verdad? Ese es como el mensaje prácticamente a diario y particularmente la Secretaría de Finanzas está casi día a día revisando estos proyectos con ellos, revisando hasta por objeto de gasto, de ver de qué forma ellos pueden hacer traslados institucionales. Ya que no se pueden incorporar de otra forma, entonces hagan traslados entre objetos, pero ejecuten. Ese es el mensaje, ejecuten lo que tienen en su presupuesto. Y el desfase de la ejecución de obras de parte de los contratistas y proveedores, esto principalmente se da en el sector infraestructura, cuando un contrato de un proyecto de obra está firmado por 2 años, según dure el proyecto, de repente la cantidad asignada no es la que está en el presupuesto. Entonces, ahí es donde viene cada proyecto, cada institución, en este caso INSEP, de ver cuáles van a ser esas modificaciones o esos traslados para poder avanzar con este contratista, con este proyecto, tanto en obra como en supervisión. Eso sería en lo que respecta al programa de inversión pública. Vamos a ver sobre deuda pública. El siguiente tema es relacionado con la deuda pública. Pueden iniciar ahí la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cuadra, soy el subdirector de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión. Nosotros damos el monitoreo a las cuentas macrofiscales, entre ellos déficit fiscal, el comportamiento de la deuda pública, el comportamiento de los ingresos, gastos de todo el sector público. Adelante. Ok. Durante 2014 fue un excelente año en términos de cumplimiento de metas específicamente relacionadas con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, nuestro déficit estimado para 2014, era aproximadamente 5.5% del Producto Interno Bruto. Nuestro déficit al final del 2014 cerró en 4.4%. Ahí mucho tuvo que ver un poco la disciplina fiscal que se trató de implementar durante 2014. Veníamos de un déficit de alrededor de 7.9% del Producto Interno Bruto. Lograrlo bajar a 4.4% fue un logro muy importante. Prácticamente bajamos 3.5 puntos porcentuales del producto. En términos de, si vemos el balance, en términos del Empiras, ¿qué significó?
primero teníamos una meta con el Fondo Monetario de 22.000 millones de déficit, es decir, que teníamos que buscar financiamiento para cubrir ese exceso de gastos respecto a los ingresos, y el resultado fue menor. El déficit fue de 18.000 millones. Eso logró que el Fondo Monetario nos premiara en términos de felicitarnos por el buen cumplimiento del programa monetario. Por otro lado, si vemos, el mayor esfuerzo lo estamos viendo en la meta del sector público. Teníamos una meta de 5.8% del PIB y cerramos con un déficit de 4%. Eso viene dado por la mejora sustancial en la ENE, la mejora en los institutos de pensión, que son superavitarios, especialmente el INJUPEN y el INPREMA, tienen resultados anuales positivos en sus balances. Sin embargo, ellos tienen de largo plazo problemas actuariales que con las reformas que se han implementado en los últimos años, esos déficits actuariales van cambiando. Por ejemplo, en el déficit de la ENE salimos como con un déficit menor en 300 millones, aunque en términos del producto pareciera que estábamos dentro de la meta, pero haber logrado bajar ese déficit de la ENE a ese nivel fue un gran esfuerzo, un esfuerzo sustancial en términos de medidas que se tenían que implementar. Para este año ese déficit esperamos que sea súper más bajo, que no alcance ni siquiera el 0.5% del PIB, con las medidas que se han implementado en los últimos meses. Otro ahorro sustancial y que permitió que se cumplieran las metas de déficit fiscal es qué hicimos en la parte de los salarios. Un poco fue controlar, verificar que en las instituciones públicas no se estuvieran pagando salarios dobles, como se verificó en algunos casos, y se logró a través de esas medidas de política, digamos, en aquellos puestos que estaban vacantes y que en el pasado se ocupaban, entonces se tomaron medidas para que durante 2014 esos puestos no fueran ocupados y nos permitieran que la meta de déficit se fuera reduciendo poco a poco. Por ejemplo, esta meta de sueldos y salarios en 2009 alcanzó un 11.1% del PIB. Sustancialmente lo hemos bajado a 9.3% del PIB y esperamos que en los próximos años, sin tener que despedir gente ni nada por el estilo, poder ir bajándolo y mantener una meta de sueldos y salarios mucho más baja de la que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó en los impuestos? Históricamente, en Honduras, las recaudaciones han crecido alrededor en un año de reforma, pueden alcanzar hasta un 7% de crecimiento. Durante 2014, con las medidas fiscales y el crecimiento económico que se dio, logramos alcanzar un 20.1% respecto al crecimiento que se había obtenido en 2013. Eso, como les decía, nos ayudó fuertemente a que ese déficit fiscal no se incrementara o que se mantuviera en el nivel que esperábamos. Miren, en 2013 el crecimiento fue de 7,7%, pero uno diría, ese 20% creció gracias a las medidas fiscales implementadas, pero hoy día que revisamos los ingresos que se han recibido durante 2015, vemos que ese comportamiento anda, las cifras a junio me dicen que el crecimiento del 2015 respecto al 2014 anda en alrededor de 18%, algo que en el pasado no se mantenía. Después de una reforma fiscal, lo que pasaba es que el primer año nos daba un buen rendimiento, pero en los siguientes años ese crecimiento caía considerablemente. Entonces aquí hay que ver el esfuerzo que está haciendo la Dirección Ejecutiva de Ingresos en términos de fiscalización. O sea, es un tema muy importante porque aparentemente la ley está haciendo su trabajo este año. Entonces, eso hay que premiárselo a la ley. Las medidas del decreto 278, que es las reformas fiscales, esos nos dieron un rendimiento de 2% del PIB.
que nos ayudó fuertemente, como les decía, a que ese déficit fiscal en 2014 se redujera. La presión tributaria. Primero, explicar qué es la presión tributaria. Son los ingresos que aportan los contribuyentes por impuestos directos divididos entre el Producto Interno Bruto. Eso vimos que en 2013 alcanzó 15%. Para 2014 eso alcanzó el 16,8%. Un punto importante, para bajar ese déficit del 2014 de 7,9 a 4,4%, el ajuste no se dio directamente en la inversión. Hubo también ajuste en términos del gasto corriente que nos abre espacio para ir al futuro e ir invirtiendo más. El problema que hemos tenido con el gasto corriente es que el pago de intereses de la deuda han ido creciendo. La deuda pública ha ido creciendo en los últimos años por cuestiones, la deuda pública crece por el nivel de déficit que el país tiene. Es directamente, si el déficit fiscal es 3%, la deuda pública debería crecer al menos en 3%. Entonces, ¿qué hemos hecho en el gasto corriente? Bueno, ir un poco controlando el crecimiento de la masa salarial, ir controlando un poco el tema de los subsidios. Eso nos ha ayudado fuertemente en este tema. Pero ¿qué pensamos? Por ejemplo, en el pasado, el pago de intereses de la deuda representaba 2006, representaba el 0.6% del PIB, el pago solo de interés. Hoy en día alcanza alrededor de 2.7% del PIB. Todo ese ahorro, si yo excluyo del gasto corriente del resultado del 2014, el 2,3%, veríamos que ese déficit, el gasto corriente, excluyendo el pago de intereses, andaría por el 16%. O sea que aquí viene el esfuerzo de poder ir bajando ese nivel de deuda que tenemos actualmente. Como les decía, el gasto de capital se mantuvo en el mismo nivel de 2013 en 5.2%. O sea que les digo que el recorte del déficit fiscal vino por el gasto corriente y no por el nivel de inversión. Avancemos. Más o menos, esta es la cuenta financiera donde se refleja y donde vemos un poco distinto a lo que se presenta presupuestariamente. Aquí la cuenta financiera tiene 3 elementos. Uno, los ingresos, esta parte que recoge la parte de los tributos y donaciones de países amigos. En la siguiente parte refleja el gasto total, excluyendo el pago de amortizaciones de la deuda. Y el balance general es la diferencia entre los ingresos y los gastos totales. Esto me da el déficit fiscal, y el déficit fiscal se tiene que financiar. Esa parte no viene en esta presentación, pero tiene que ver la emisión de títulos valores, los préstamos que nos otorgan los organismos financieros, etcétera, etcétera. Entonces vemos, en el 2013 la administración central cerró en 7,9%, y para 2014 cerró en 4.4% del PIB. Este es el sector público combinado, es decir, aquí incluye todas las cuentas fiscales, tanto de la administración central, empresas públicas, institutos de pensiones. Se consolidan en uno solo y vemos que ese déficit alcanzó el 4% del PIB. Si nosotros a este 4% del PIB le restamos los intereses de la deuda, que es, aquí lo pueden ver, 2.3%, ese déficit solo sería de 1.7% del PIB. Ese es el que le llamamos el balance neto primario. Adelantémonos. Entonces, aquí podemos ver el desempeño individual de cada sector, es decir, la administración central, lo que nosotros comúnmente conocemos como gobierno central. Aquí viene el comportamiento de cada una de los sectores. Digamos, el Seguro Social el año pasado reflejó un superávit de 0.5% del PIB. Las instituciones de pensiones, excluyendo el Seguro Social, como INJUPEN, INPREMA, IPM,
y todos los de pensiones obtuvieron 1.4%. El resto del sector público, que incluyen las instituciones descentralizadas, salieron tablas. Esas salen tablas porque ellos viven de lo que el gobierno les transfiere, entonces no pueden tener un déficit, pueden obtener un superávit si no gastan la transferencia que le hace el gobierno. Entonces aquí tenemos el déficit del gobierno central 2,5, vemos individualmente los gobiernos locales, nos da un déficit del 0,1, el gobierno general 2,6, las empresas públicas, aquí vemos el mejoramiento que tuvo la ENE, porque prácticamente el 90% del déficit en las empresas públicas es explicado por la ENE. Vemos el sector público no financiero y vemos el déficit del sector público y las pérdidas cuasi fiscales del Banco Central, que fueron de 0,1% del PIB. Avanzamos. Aquí lo dejo con la parte del endeudamiento público. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Alicia Delgado y yo soy la subdirectora de la Dirección General de Crédito Público, Secretaría de Finanzas. Esta tarde vamos a ver el comportamiento de la deuda pública al cierre del año 2014. Aquí tenemos una comparación de cómo la deuda incrementó del 2013 al 2014. Incrementó únicamente en un 2%. Con lo que es deuda externa en 5.423 y lo que es la deuda interna en 3.142. El servicio de la deuda acumulado interna y externa totaliza 1.143.25 en el año 2014 en comparación con los 853.97 del 2013. Igual la proyección del servicio de la deuda externa e interna se muestra en el último cuadro, pero eso es ya a partir del 2015. En el año 2014, al cierre, nosotros recibimos en un total de desembolsos por casi 600 millones de dólares. En comparación con lo que teníamos con el programa del Fondo Monetario, que eran 620, y con lo que teníamos proyectado al cierre de 2014. La próxima. Sí, no, esa no. La composición de la deuda externa por moneda y tipo de acreedor, tenemos que un 75% se compone por dólares americanos, un 18% por DEG, que son los derechos especiales de giro que conforman una canasta de monedas por parte del Banco Mundial, y euro 6% y otras monedas como los dinares kuwaitíes, un 1%. La deuda externa por tipo de acreedor, tenemos que contratamos más con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Centroamericano, con un total de un 65%. Los tenedores de bonos componen un 19%, los organismos bilaterales como Taiwán, Japón, componen un 10% y los bancos y otras instituciones financieras un 6%. Tenemos la tenencia por sector de la deuda interna, que son nuestros principales inversionistas. En un 46% se compone por parte de los institutos de previsión públicos y luego por nuestros segundos inversionistas más grandes, que son el sistema financiero, los bancos y las financieras. En el 2014... teníamos aprobado colocar 21.150.2 millones y colocamos al cierre 20.387.4. Se autorizaron, como les decía, 20.227 y se incrementaron en 3.068 y se disminuyeron en 2.145.
Este cuadro de indicadores hace una sumarización de todo lo que les acabo de hablar en relación a, por ejemplo, la relación de la deuda PIB, que cerró en un 45.7%, la composición de la deuda, que es un 38%, la deuda interna, y un 62% de la deuda externa. Nosotros tenemos más contratado con los organismos financieros internacionales. La composición de la deuda por moneda nacional un 32% y la moneda extranjera un 68%. La vida promedio de la cartera total, nosotros tenemos que son 8 años y medio. La de la deuda interna 3.32, la deuda externa 11.73, el riesgo de tasa de interés, tasa fija de un 79% y la tasa variable un 21%. Solamente. Muy bien, con esto creo que vamos a darle la oportunidad a la sociedad civil, una pregunta, una inquietud que tengan los aquí representados. También, si la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas desea participar, o la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, y luego nosotros como diputados tenemos una serie de inquietudes también que vamos a hacérsela. Entonces, la abogada al final. Doña Daisy. A la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, presidente, con las disculpas del caso, el tribunal no puede pronunciarse en este momento porque, como ustedes saben, estamos ya dentro de 2 semanas, debemos de presentar nuestro informe de rendición de cuentas estatal al Congreso de la República. No queremos expresar cifras diferentes a las que aquí se han expresado, sino que debe ser en el informe. Así que por eso me excuso en este momento. Muchísimas gracias. ¿La sociedad civil tiene alguna inquietud? Muy bien. Velázquez Nazar, doctor Velázquez Nazar. Presidenta, no vaya a pensar que le voy a quitar lo que estaba diciéndome. No, eso fue broma. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo creo que lo que estamos haciendo es una autopsia, ¿verdad? Lo que ya pasó, ya pasó. Lo que hay que hacer es ver si lo podemos utilizar para lo que va a suceder luego. A mí me parece que hay algunas cosas que vamos a tener que ir ajustando. Necesitamos asegurarnos que cuando se presenten los informes, primero, presidente, podamos recibirlos con más anticipación, porque la lluvia de ideas que nos cayó ahorita